Vamos a meditar en su palabra, amados. Esta hermosa mañana le voy a suplicar que pueda estar atento a la palabra del Señor, porque es el momento en el cual Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Es la palabra del Señor la que habla, es la que conoce nuestras necesidades, y a través de conocer nuestras necesidades, pues Dios viene y por medio de ella a nosotros nos habla y nos insta, ¿verdad?, para poder seguir siempre adelante. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 36 y versículo 37. Allí vamos a meditar con la ayuda del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 36 y versículo 37. Damos lectura a su palabra en esta mañana tal y como está escrita. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido dice es hijo de consolación, era levita y natural de Chipre. Como tenía una heredad, escucha eso, que poderoso está, la vendió y trajo el precio y lo puso, dice, a los pies de los apóstoles. Ahí nomás vamos a leer. Incline su rostro, le decimos: Señor, te damos gracias una vez más en esta hermosa mañana, Padre, por la oportunidad que nos permite, Señor, de poder estar en tu casa. Señor, por todo lo que nos ha permitido hacer hasta este hermoso momento. Hemos tenido tiempo para cantar, hemos tenido tiempo, Señor, para ofrendar, hemos tenido tiempo para abrazarnos, para poder saludarnos. Y este es el tiempo, Señor, en el cual ya no somos nosotros a darte, sino eres tú a darnos a nosotros. Señor, por medio de tu palabra, por la cual suplicamos tu intervento, por favor, para que nos puedas ayudar, para que puedas tomar control, Señor, en este caso de mi vida. Puedas tomar control de mi mente, de mis emociones, de mis sentimientos, y que esta palabra, Señor, pueda caer en corazones fértiles de cada uno de los oyentes, Señor, de todo este pueblo maravilloso que está presente, de todos los que me puedan ver a través de esta plataforma. Que tu palabra, Señor, pueda llegar hasta el corazón de cada uno de ellos y pueda ser de bendición para sus vidas, Padre, en este hermoso día. Para que seas tú obrando, Señor, para que seas tú sanando, para que seas tú restaurando, para que seas tú ayudando, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre, y aquellos que no te conocen, que también puedan tener un encuentro contigo. Que ese es nuestro clamor, Señor, delante de tu presencia. Quédate con nosotros, Espíritu Santo de Dios, y háblanos, por favor, en este día, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Siéntense algunos minutos. Vamos a meditar en su palabra. Le voy a suplicar que pueda estar atento a la palabra del Señor. Agradeciendo de antemano por todos los que se hicieron presentes el día de ayer, todo el equipo de servidores que estuvo, amados, en nuestro ayuno congregacional, la cual estuvimos desde las 9 de la mañana, estuvimos acá en este lugar, en nuestro ayuno congregacional, hasta las 5 de la tarde. Fue un momento, hermanos, en el cual el poder de Dios se manifestó en nuestras vidas. Sé de que al inicio era una cosa nueva para muchos, pero fue de bendición el poder escuchar testimonios, el saber que habían personas en este lugar que por primera vez estaban ayunando y creían no poder hacerlo. Personas que por primera vez, amados, habían dado cita a este lugar antes de las 9 de la mañana que se dio inicio. Ya habían personas, hermanos, desde las 8:20, para que usted tenga idea. 8:20 de la mañana estaban acá y fueron los últimos que se fueron. Yo sé de que al terminar la jornada físicamente uno se cansa,
pero sé que también el poder de Dios renueva nuestras fuerzas. Sí, porque todos los que estuvimos el día de ayer, hermano, nos fuimos de acá quizá un poco cansados físicamente, llegamos a nuestras casas, hermano, nos dormimos, porque eso sí, apenas llegamos, hermano amado, nos descolegamos de todo, pero hoy por la mañana amanecimos como nuevos. No se les nota. ¿Por qué? Porque el Señor, el poder de Dios, amado, dice que Él renueva nuestras vidas. Y agradecido, reitero, con el Señor por esa bendición que Dios nos dio. Tuvimos, la mayoría de los jóvenes estuvieron acá, hermanos, antes de las 9 de la mañana, todos con su uniforme, y estuvieron en ayuno hasta las 5 de la tarde. Niños estuvieron en ayuno, aunque sea mitad, hermanos, de jornada, pero estuvieron en ayuno algunos niños, y es una bendición. Y felicito a los padres porque desde ya les están enseñando a los niños. La palabra nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando éste fuere viejo, dice, no se apartará de él. Desde temprana edad se les va enseñando los principios, amados, de la palabra del Señor, para que eso les pueda marcar a ellos cuando sean más grandes, y ellos puedan ser de plataforma, obviamente también para los demás que se van a seguir añadiendo. Ahora, amados, ¿qué quiero darle a entender acerca de esto? Es el hecho de que usted y yo podemos ser, amados, esas puertas de bendición también para los demás, que ese es el tema la cual le quiero tratar en esta mañana de poder enseñar. Ahí le va a aparecer en los monitores el tema de esta mañana, amados, acerca de que somos, usted y yo, somos puertas de bendición para los demás. ¿Está conmigo? Usted y yo somos puertas de bendición para los demás. O tendríamos que ser esa puerta de bendición para los demás. ¿Sabe de que una puerta, amados, es la división o la separación de un lugar con el otro? Porque para eso sirven las puertas. En nuestros apartamentos, sobre todo acá en Europa, hermanos, los apartamentos, sobre todo la mayoría de ellos, están muy divididos. Usted entra a su casa, tiene su cocinita aparte, hay una puerta. Entra al soyorno, hay otra puerta. Usted va al cuarto, hay otra puerta. Y están todas las áreas, están divididas. ¿Por qué? Porque están las puertas. Entonces una puerta sirve de divisorio tras una parte y la otra parte. Pero una puerta abierta no sirve de divisorio. Una puerta abierta sirve para poder colegar una parte a la otra. Porque si esa puerta está abierta, obviamente usted no necesita, amado hermano, abrirla. ¿Por qué? Porque como ya está abierta, usted entra solamente a la otra parte. Entonces lo une de un lugar a otro. Pero una puerta cerrada no. Una puerta cerrada, amado, te vuelvo a reiterar, divide. Y el único que divide, ¿sabe quién es? Es Satanás. ¿Por qué? Porque él dice que vino a dividir, él vino a robar, él vino a matar y vino a destruir. Pero Cristo dice que vino para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Entonces usted y yo somos esas puertas de bendición. Por eso en esta mañana quiero hablarles de un personaje que casi muy poco se escucha hablar de él. Obviamente que el referente de todo esto es Jesús en la vida de cada uno de nosotros, porque para poder ser de bendición para otras personas, también nosotros tenemos que haber tenido también ya un encuentro con nuestro Señor Jesucristo para poder bendecir a otras personas. ¿De quién le quiero hablar? Casi siempre nosotros conocemos a memoria la historia de Moisés, la cual Dios utilizó la vida de Moisés, amado hermano, para poder liberar de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel. Conocemos muy bien la historia en la cual Moisés comenzó a poner excusa, que yo soy tartamudo, que yo no puedo hablar, que yo soy inútil. Pero algo aprendemos de ello, que con Dios no hay excusas, amado hermano, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros hacemos no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, sino a través del poder de Dios que fluye en cada uno de nosotros. Pero no les quiero hablar de Moisés, ni tampoco quiero hablarle de Sansón, que usted conoce muy bien la historia de Sansón, quien era este joven amado, en la cual se le habían dado algunos alineamientos, que lo que él no tenía que hacer
Y era lo primero que hizo: no te meterás con personas filisteas, con mujeres filisteas, no te cortarás el cabello, no vas a tomar sidra, no vas a tomar vino, no vas a hacer esto. Fue lo primero que hizo. Y usted conoce cómo terminó Sansón. Tampoco le quiero hablar del rey David, que son personajes muy pero muy conocidos en las escrituras. El rey David, el hombre con el corazón, dice, conforme a Jehová, un hombre, amado hermano, que mandó a matar también al esposo con aquel se metió, hermano, en la cual cayó en adulterio. Pero fue un hombre que reconoció siempre su pecado y su transgresión delante del Señor. Entonces, algunos me preguntarán: pastor, entonces si no va a hablar de Jesús, no va a hablar de Moisés, no va a hablar de Sansón, no va a hablar de David, ¿de quién va a hablar? Del hermano John. No, quiero hablarle de un personaje que recién hemos leído, amados, y ese personaje es Bernabé. Quiero enseñarles a través de las escrituras cómo Bernabé, hermanos, amigos, que puedan ver a través de esta transmisión, cómo Bernabé fue una puerta de bendición para otra persona. Y a través de esa persona, hoy nosotros como cristianos tenemos, amados, esas cartas que son la doctrina de la iglesia de Cristo. Ya me va a ir entendiendo el tema acerca de ello, o el desarrollo, mejor bien dicho, acerca de Bernabé, que tiene como significado el hijo de consolación, y que fue, hermanos, la clave en este caso de la iglesia primitiva. Fue la clave de la iglesia primitiva, y que Dios utilizó para poder ser esa puerta de bendición, para poder, amados, ayudarle al apóstol Pablo, que en ese caso era conocido como Saulo de Tarso, que usted muy bien conoce la historia, la cual Pablo escribió. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? 13 cartas escribió el apóstol Pablo, hermanos, que hoy nos sirven a nosotros como iglesia, como referencia en la doctrina que Pablo escribió. Pero para poder ser Pablo una bendición y haber escrito 13 cartas, amado hermano, Dios tuvo que haber utilizado la vida de otro personaje, o sea, la vida de Bernabé, para que Pablo también pudiese desarrollar su ministerio. Vea cómo hay una, hermano, una conexión entre una cosa y la otra. En este caso le estoy hablando que son puertas de bendición que unen, y en este caso fue Bernabé quien Dios usa para poder, hermanos, ayudarle a Pablo para poder desarrollar todo su ministerio. Y hoy usted y yo podamos tener 13 cartas, hermanos, para poder leer, y en la cual, vuelvo a reiterar, están, hermanos, fundamentados los principios de la doctrina de la iglesia de Cristo. Pero para eso, para poder ser puerta de bendición, necesitamos también tener una mentalidad de reino. ¿Y cuál es esa mentalidad? ¿Cuál es esa mentalidad de reino? Algunos me dirán: pastor, la mentalidad de reino es poder estar bien en esta tierra. La mentalidad de reino, pastor, es ser próspero. La mentalidad de reino, pastor, hermanos, nos podemos inventar tantas cosas. Pero vea lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 25 hasta el versículo 28, para poder ir entendiendo un poco acerca de lo que le quiero dar a entender a través de las escrituras. Ahí está Mateo capítulo 20, versículo 25 hasta el versículo 28. Dice así las escrituras: entonces dice Jesús, llamándolos, dijo: sabéis, dice, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no dice, que dice la Biblia, no será así, sino dice que el que quiera hacerse grande entre vosotros, que dice las escrituras, será, dice, vuestro servidor. Versículo 27. Vea lo que sigue narrando. Y el que quiera ser primero entre vosotros será, dice, ¿qué cosa? Vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre
no vino, dice, para ser servido, sino dice para servir y dar, dice, su vida en rescates por muchos. Déjamelo ahí, por favor. Ahora, la mentalidad de reino, amados, no es la mentalidad que muchas veces a nosotros se nos ha querido enseñar, o lo que usted muchas veces mira a través de Facebook, a través de YouTube, por medio de otros predicadores, en la cual le dicen a uno, hermano, la mentalidad de reino es que usted declare todos los días que usted es vencedor en el nombre de Cristo. Eso es lo que declaran. Lo que dicen muchos, declare todos los días que usted es vencedor, que usted va a ser próspero, que usted va a hacer esto, que usted va a hacer lo otro. No, la mentalidad de reino no es o no está enfocado en las cosas terrenales de esta tierra, que siempre le he dicho que todo lo que usted y yo tenemos acá, todo es pasajero. Todo es pasajero. La mentalidad de reino está enfocado en el servicio de la obra del Señor y en el servicio y en el amor entre los unos con los otros. Esa es la mentalidad de reino, la cual, amados, en este caso tenía Bernabé, una mentalidad de reino que Bernabé dice que estaba enfocado no en las necesidades que él tenía, sino dice en las necesidades de los demás. Y en este caso, a través de ello, dice, Dios utilizó la vida de Bernabé para poder ser de bendición en la vida del apóstol Pablo. Usted y yo, amados, hemos sido llamados para hacer esa misma función, o sea, esa puerta de bendición para poder colegar también a los demás, para que los demás puedan entrar a la mentalidad y puedan entrar al reino de los cielos por medio, obviamente, de lo que usted y yo, amados, hacemos delante de la presencia del Señor. Por eso dice la palabra que como el Hijo del Hombre, dice, no vino a ser servido. Ahora, ¿cuál es la mentalidad de reino que se predica en los tiempos actuales? La mentalidad de reino que predican muchos a través de los medios de comunicación, amados, que usted muy bien lo conoce, es honra. Mentalidad de reino es que el pastor, que el apóstol pueda tener su helicóptero privado, hermanos. Tanto así que yo ya estoy preparando la terraza acá atrás para aterrar con mi helicóptero. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad de reino. Y antes de aterrizar voy a pasar ahí por donde yo vivo para traerme algunos hermanos también. Y voy a hacer de que toda la iglesia nos espere afuera y nos aplauda cuando estamos aterrizando. Esa es la mentalidad de reino que muchas veces se enseña. O sea, la prosperidad, y que se lo he dicho, la riqueza no es pecado. Ojo, el problema es de que el hombre siempre pone las cosas materiales antes de Cristo, y Cristo tiene que ser el fundamento de todo. El problema no es ser rico, ya se lo he dicho en reiteradas ocasiones. El problema es que somos malos administradores de los bienes que Dios a nosotros nos da. Ese es el problema de todo. Entonces, la mentalidad de reino que a nosotros se nos enseña es la super prosperidad. Que usted declare, que usted tenga, que usted haga esto, que usted haga lo otro. Cuando la Biblia a mí me dice, no, la mentalidad del reino es el servir los unos, dice, hacia los otros, porque Él vino, dice, a servir, amado hermano, y no ser servido. Tenemos el mejor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Acá siempre se lo he dicho, acá no hay título que valga. ¿Por qué? Porque todos somos iguales delante de la presencia del Señor, porque fuimos comprados al mismo precio, y ese precio es la sangre que Cristo derramó por cada uno de nosotros. Entonces acá nadie es más que otro, acá todos somos iguales. Y si como todos somos iguales, todos tendríamos que trabajar de la misma forma para poder ayudarnos los unos con los otros, y no ver solamente mi necesidad, sino también el poder ver la necesidad del otro, para poder ser, amado, esa puerta de bendición hacia mi hermano que tal vez hoy él lo está necesitando. Por eso Dios utilizó la vida, vuelvo a reiterarle, de este hombre llamado Bernabé para poder bendecir la vida de Saulo de Tarso, que después usted muy bien sabe que Dios le cambia el nombre y le dice, no, sabes que no te llamarás Saulo, hoy eres Pablo. Eres Pablo porque te sabía quién era Saulo. ¿Quién era Saulo?
perseguidor de la iglesia. Dice griego de griego, fariseo de fariseo, romano de romano. O sea, Pablo, hermano, Saulo llenaba todas las características. O sea, que usted y yo como cristianos no le llegábamos ni al tobillo al apóstol Pablo, ¿eh? O sea, a Saulo en ese caso, ¿eh? Porque era un hombre celoso de la ley. Era un hombre, amado hermano, perseguidor de la iglesia. Era un hombre que él mismo, recuérdese, en el mismo libro de los Hechos dice la palabra que él mismo dio su voto para que pudieran apedrear, hermanos, a Esteban que fue el primer mártir, hermanos, de la iglesia. Y ahí dice la palabra que ahí estaba Pablo y él dio su consenso para que pudiesen apedrear a Esteban. Cuando lo apedrearon a Esteban, muere Esteban, dice las escrituras que su vestimenta que tenía Esteban se las arrojaron a los pies de Saulo. Vea la historia. O sea, no le estoy hablando de un hombre cualquiera. Y después uno dice, es increíble, o sea, un perseguidor de la iglesia, un asesino, uno que daba el sí, porque era un hombre importante en la historia, era un hombre importante como escriba, como fariseo, entre otras funciones que él desarrollaba. Entonces lo que Saulo decía, eso se hacía. Y entonces uno dice, wow, ¿cómo es posible que un hombre criminal, un hombre que es seguidor de la iglesia, un hombre de que da su consenso para matar a los cristianos, Dios va a utilizar la vida de otra persona para que él pueda ser de bendición después para toda la iglesia? Uno dice, es imposible. Pero esto es lo sobrenatural de Dios, amado, que Dios no tiene problemas para cambiar la vida del hombre. Por más malvado que pueda ser un hombre, amado, no hay corazón que Dios no pueda cambiar. ¿Por qué? Porque ese es el poder sobrenatural de Dios. Si Dios pudo cambiar la vida de Saulo de Tarso, Dios puede cambiar también la vida de cualquier delincuente, de cualquier homicida, de cualquier violador. Dios puede cambiar la vida de cualquier persona, amado hermano, porque no hay hombre que se pueda resistir delante de la presencia del Señor o delante del poder de Dios. Pero Dios tiene que utilizar la vida de alguien. Y de esto es lo que yo le quiero enseñar esta mañana. Y le decía en estos cultos anteriores, la fe viene también, viene por medio de la acción. Y quiero sacarlo siempre de esta mentalidad. Casi siempre nosotros en nuestras oraciones decimos, Señor, salva, Señor, a la prostituta que está en la calle. Nuestras oraciones son siempre, Señor, ten misericordia del drogadicto. Señor, salva al borrachito que está en la calle. Señor, salva las almas. Señor, salva las naciones. Esas son nuestras oraciones, y que no están equivocadas totalmente. Pero no se queda allí. Para poder ser puertas de bendición, tendríamos que cambiar nuestro vocabulario y nuestra forma de orar. Ya no tendría que ser, Señor, salva al drogadicto, salva a la prostituta. La oración correcta tendría que ser, Señor, usa mi vida para poder llevar la palabra y que esa prostituta se salve. Para poder ser ese canal de bendición hacia los demás. Para ser esa puerta de bendición a los demás. Pastor, pero es que yo no sé hablar. Es que yo no sé decir nada, que yo soy tartamudo como Moisés. Pero yo le aseguro que cuando estamos hablando, esa lengua suda. Entonces, no es que seamos tartamudos. O sea, el discurso es de que el hombre siempre pone pretextos para no hacer lo que Dios a nosotros nos manda hacer. Pero cuando uno está hablando, hermanos, bueno, ya termina el culto, ya en el comedor, usted no escucha ni lo que uno está hablando con el otro, así ve. ¿Por qué? Porque al que más habla, a las hermanas no les alcanzan 3 horas, hermanos, para estar hablando. Y gloria a Dios porque les dio ese don, que son bien comunicativas. Entonces, ese don que Dios les ha dado también se puede utilizar para hacer esa puerta de bendición hacia los demás, hacia los necesitados. Ahí viene, amados, la fe. Yo oro para que el Señor no solamente salve
a los necesitados, sino Dios use mi vida y yo pueda ser ese canal de bendición para ellos, para los que lo están necesitando, como lo fue Bernabé también con Pablo. Entonces esa tendría que ser siempre nuestra oración: la fe y la acción. Fe y acción, mentalidad de reino, poder alcanzar, amados, las almas necesitadas, poder alcanzar tus familiares, en lugar de estar peleando con ellos, porque ese es el problema, que muchas veces somos nosotros que queremos convencer a la gente, y usted y yo no vamos a convencer a nadie, porque Dios no necesita ayuda de nadie. Cuando Dios quiere cambiar y quiere transformar la vida de un ser humano, Dios no necesita que usted le ayude. Dios lo hace tranquilamente porque Él tiene el poder para hacerlo. Entonces usted no necesita estarle gritando a su marido: es que si no vas a la iglesia conmigo no te doy de comer, hoy no te cocino ni me pidas nada. Y ahí viene el pobre hombre a la fuerza, obligado. O viceversa. No, usted no necesita estar peleando, estar gritando, estar haciendo esto. No, lo que usted y yo necesitamos, amado hermano, doblar nuestras rodillas delante del Señor y permitir que el poder de Dios obre en la vida de ellos. Pero más que palabras, escúcheme esto, es la acción. Más que palabras, es nuestro comportamiento. Porque podemos hablar muy bonito, pero con nuestro comportamiento y nuestro orgullo podemos botar todo. Podemos hablar muy bonito, amados, podemos ser muy elocuentes, pero resulta que después, con la elocuencia y con la Biblia, es que la Biblia dice esto y lo otro, y el otro que sabe lo que dice la Biblia. ¿Sabe qué necesita la gente que no conoce de Cristo? Más que las 1000 palabras que podemos decir, es que nuestras espaldas hablen solas. O sea, nuestro testimonio delante de Dios y delante del mundo y delante de todos. Y a través de ello, el poder de Dios obra. ¿Por qué? Porque dicen: wow, o sea, si Dios pudo cambiar a la hermanita, que era la comunicadora de toda la vecindad, quiere decir de que Dios sí cambia. Si Dios cambió a ese fulano de tal, que era el borrachito de la colonia, entonces quiere decir que Dios sí cambia. Entonces la gente, amado, más que las palabras, quiere ver los hechos. Y Bernabé fue uno de ellos. Que Bernabé no solamente fue uno, amado, de los primeros de la iglesia primitiva, sino que fue uno que habló no solamente con palabras, sino con hechos. Y fue ese canal, reitero, de bendición para la vida del apóstol Pablo. Usted y yo, reitero, podemos ser puertas de bendición, podemos ser puertas de conexión el uno con el otro, o podemos ser puertas de división de una cosa a la otra. Usted decide. Son dos cosas diferentes. La puerta puede dividir, pero también la puerta puede unir, puede dar acceso libre para que otro entre por medio del testimonio que nosotros tenemos delante del Señor. Punto 2. La mentalidad de reino, amados, también se refleja para poder ver a Dios en la vida de otros. Vea lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 26 y versículo 27. Cuando llegó, dice, a Jerusalén, trataba de juntarse, dice, con los discípulos, pero todos, dice, le tenían miedo. Está hablando acerca de Saulo, acerca de la conversión que tuvo Saulo. Usted lee unos versículos anteriores a ello y se va a dar cuenta de la conversión de Saulo. Y cómo después que Saulo tiene el encuentro con Jesús, dice de que Saulo desciende y comienza a querer predicar en medio de los judíos. Y cuando él llega a Jerusalén, él trataba de juntarse con los discípulos,
Pero ¿qué dice las Escrituras? Todos le tenían miedo. Y no dice creyendo que fuese discípulo. Déjamelo ahí un ratito, por favor. Todos le tenían miedo a Saulo. Ahora imagínense, amados, entra acá un homicida, un Kamisake. ¿Cómo lo recibiríamos nosotros? Abran la puerta, hermano, acá y buscando la salida. Alguien que usted sepa que fue un delincuente, que fue un homicida. ¿Cómo actuaríamos nosotros? Ahora yo sé de verdad de que nos causa risa, pero imagínese la situación de los hermanos. O sea, ver llegar a Saulo, el criminal. Ver llegar a Saulo, hermanos, un hombre fariseo de fariseo, un hombre, vuelvo a reiterarle, criminal, que había probado la muerte de Esteban, y de repente llega, pasa a vosotros, hermanos. Y llega el delincuente de la colonia y le, bendiciones, hermano, bendiciones. Y yo no, y algo quiere. Y ya uno alertando a los ujieres, pónganse a las vivas ahí porque nunca se sabe. La duda, hermanos, y es normal hasta cierto punto. Porque uno dice, ¿será de que se habrá convertido? Y si este nos quiere hacer algo, y si a buscar a alguien viene que le debe, ¿y qué hacemos? Y comienza la duda uno, hermano. Bueno, llega Saulo, hermanos, y comienza a saludar a todos. Pero dice las Escrituras, todos le tuvieron miedo, porque no creían, dice, que se había convertido. Porque le vuelvo a reiterar, la conversión, amado hermano, no viene solamente por las palabras, viene a través del poder de Cristo, obviamente obrando en la vida del ser humano. Y cuando alguien tiene, hermano, este encuentro con Cristo, por más criminal que haya podido ser, el poder de Dios lo cambia. Fue la misma situación de Pablo. Pero acá viene una parte bien importante, versículo 27. Acá viene la parte que le quiero compartir acerca de Bernabé, la función de Bernabé. Porque le reitero, todos le tuvieron miedo a Pablo. Todos dijeron, no creo que se haya convertido. No creo. Nosotros quizás hubiéramos hecho lo mismo, hermanos. Llegaba Saulo, imagínense, llega Saulo a la iglesia después de haber apedreado a todos los cristianos. Yo le aseguro, hermano amado, que ya hubiéramos salido corriendo de acá. Sí. O alguien que uno conoce, que es algo, en nuestro país decimos algo malacate, ¿no? O sea, firmita. Yo le aseguro de que nos apartamos. Hay que se sienta acá nomás, a ver, yo me voy para atrás, dice. Acá entra la función de Bernabé. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Porque le reitero, Bernabé fue uno, hermanos, de los pioneros de la iglesia primitiva. Y los judíos y la iglesia primitiva conocía a Bernabé. Entonces dice de que él lo toma y lo trae a los apóstoles. Y Bernabé cuenta, dice, cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual él dice que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado, dice, valerosamente en el nombre de Jesús. Vea lo increíble de esto. ¿Sabe qué es lo que vio Bernabé a través de Saulo? Vio a Dios, amado hermano, en la vida de Saulo. Porque Bernabé había visto cómo también Pablo había hablado valerosamente en el nombre de Jesús cuando sabían lo que Pablo era o Saulo era anteriormente. Entonces la función de Bernabé en este caso fue muy, pero muy
importante, amados, en la vida de Pablo y en la vida también de los apóstoles y de los judíos. ¿Por qué? Porque en este caso era Bernabé quien lo coge de la mano y le dicen: ¿sabes qué? Acá está Pablo, que ya no es más Saulo, sino es Pablo, que tuvo un encuentro con Jesús. Y a través de ello, dice las escrituras más adelante, que los discípulos, que los apóstoles y los judíos recibieron al apóstol, a Pablo en este caso. Vea la función, vea cómo Dios utiliza esa puerta de bendición de Bernabé para llegar a Pablo y que Pablo pudiese llegar, amados, delante de los apóstoles y delante de todos los judíos. Porque si no, yo le aseguro que si Bernabé no hubiera hecho esta función, hermano amado, en ese momento o los judíos o apedreaban a Pablo o salían todos corriendo. Esa es la función que usted y yo tenemos en este mundo, con la mentalidad de reino, de poder ver a Dios, amado, reflejado en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de los necesitados. O sea que cada vez que usted ve a su hermano, ve a su hermana, usted pueda ver reflejado a Cristo. Que nosotros podamos ver reflejado a Cristo en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana. Esa es la función. Y sobre todo, aún más, en la vida de aquellos que no conocen de Cristo. Que usted y yo podamos ser esos canales de bendición para poder llevar esa palabra de salvación, y a través de ello el poder de Dios, amado, pueda obrar en su vida y usted pueda ser ese canal de bendición. Yo le pregunto esta mañana, no me responda: ¿cuántas veces Dios ha utilizado nuestras vidas para poder ser ese canal de bendición hacia los demás? ¿Cuántas almas han venido a los pies de Cristo en la cual Dios ha utilizado nuestra vida? Porque la mentalidad de reino no es: bueno, como yo ya soy salvo, como yo ya estoy bien, gloria a Dios por ello. La mentalidad de reino es ver la necesidad de mi prójimo. Esa es la mentalidad de reino: ver la necesidad de mi prójimo, el poder ayudarle a mi prójimo. No ver solamente el ego, no ver solamente el yo, que yo estoy bien, que yo estoy bien y gloria a Dios por ello, sino que la mentalidad de reino, vuelvo a reiterarle, amado, es poder ver a Cristo reflejado en la vida de los demás. Y no ver solamente en nosotros, sino también en la vida de aquellos que lo necesitan. Acá tenemos un gran ejemplo a la par nuestra. Usted lo ve muy bien todos los domingos que usted viene para la iglesia. Para los que no lo saben y nos ven a través de los medios de comunicación, nosotros acá a la par tenemos una discoteca. Y todos los domingos usted sabe el infierno que se vive acá. Que para poder llegar a este lugar, hermano, uno tiene que orar para que Dios envíe ángeles, arcángeles y serafines acá y nos abran paso para poder entrar a este lugar. Porque están los carabineros, está la ambulancia, está guardia de finanzas, se están acuchillando, se están tirando botellas. Y si el poder de Dios no está con uno, hermano, más de alguna botella le cae a uno en la cabeza. Bueno, a ellos vino también el Señor para que Dios pueda tener misericordia de ellos. Pero para eso usted y yo podemos ser esas puertas de bendición para poder alcanzar la vida de todos los necesitados. Una vida en la cual dice la palabra que el mundo dice pasa y todos los deseos. Porque todo lo que ellos hacen, que usted y yo ya lo vivimos, dice la Biblia de que todo eso es pasajero. Todo eso es pasajero. Todos esos deseos, amados, deseos ¿de qué? De ir a bailar, de ir a mover el esqueleto, hermanos, ahí un par de horas. Entra la gente, se droga, se emborrachan, se acuchillan, se hacen de todo. Yo le pregunto, ¿será eso felicidad?
¿Será eso gozo? Claro, nosotros decimos no. ¿Por qué? Porque ya Dios ya nos sacó a nosotros de ese mundo en el cual vivíamos y lo logramos entender. Pero ellos no lo entienden todavía. Que todo eso, lo que ellos viven, dice, todo eso es pasajero. Ahora nosotros lo entendemos porque, reitero, ya muchos de nosotros Dios tuvo misericordia y nos rescató de eso. Y sabemos que lo que el mundo nos enseñaba, mira, ¿sabes qué? Tómate una cervecita, una Coronita, o es mejor la Heineken. Se hacen los que no saben. Tómate, ¿verdad? Y si le metes limón y sal al contorno de la botella y está más heladita, mejor todavía. Y a algunos le está haciendo agua a la boca. Señor, reprenda al diablo, hermanos. Bueno, dice eso no es felicidad. Te emborrachabas. ¿Cómo terminábamos? Mal, con una goma. ¿Cómo le llaman los peruanos? La chuchaca, ¿no? ¿Qué le llaman? La resaca, chuchaca, resaca, goma. ¿Cómo terminaba uno? Mal, con dolor de cabeza, con vómito, acabado económicamente. Y la mujer que te esperaba con un gran leño en la casa para darte una, porque te había gastado todo el dinero de la semana por andar haciendo tus cosas. Claro, dice uno, ok, eso era antes. Bueno, a eso Dios nos ha llamado, hermanos, para poder rescatar también a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y usted y yo, reitero, podemos ser esos canales de bendición, amados, para los demás. Bernabé, algo importante que hizo, en la cual estoy cerrando acá. Bernabé, hermanos, tomó el riesgo. O sea, porque esto es de valientes. Bernabé tomó el riesgo. Porque imagínese Bernabé, aunque se había escuchado, que esto es lo tremendo, Bernabé, aunque se había escuchado hablar a Pablo valorosamente del evangelio de Cristo, Bernabé arriesgó. Porque si Bernabé no hubiera tenido un encuentro con Cristo, yo le aseguro que Pablo, en el lugar que él había llegado, Pablo había descubierto el lugar secreto donde estaban los judíos. Y lo que Pablo podía haber hecho era llamar a los romanos, amado hermano, y darle fuego a todos los judíos. Entonces Bernabé se toma el riesgo y dice, yo sí creo. Y se los presenta, reitero, a los apóstoles y a todos los que estaban en la congregación, arriesgando su misma vida. O sea, vea la valentía de Bernabé, vea la astucia de Bernabé, amados, arriesgando, reitero, hasta su misma vida para poder ser ese canal, esa puerta de bendición para Pablo. Porque usted y yo necesitamos, le vuelvo a reiterar, tener esa mentalidad de reino, ver a Dios reflejado en la vida de cada uno de nosotros y de los necesitados, para poder predicar la palabra y que ellos puedan alcanzar la misericordia y la transformación en la vida de cada uno de ellos por medio del poder de Dios. Usted y yo, amados, no necesitamos un púlpito para predicar. ¿Está conmigo esta mañana? Amén. Usted y yo no necesitamos un púlpito para predicar. Usted y yo necesitamos tener, uno, el amor de Dios en nuestras vidas. Dos, la pasión por las almas necesitadas. Porque a través del amor de Dios en nuestra vida vamos a tener la pasión también por los demás y el amor hacia los demás. Quizás nunca vas a predicar en un púlpito, pero afuera, hermano amado, está todo Milano para poder pararnos en cualquier lado y predicar la palabra de Cristo.
No necesariamente acá, no necesariamente, hermano amado, en la iglesia. Acá lo hacemos porque nos reunimos, porque este es el lugar de culto, la iglesia del Señor, y tenemos la oportunidad para poder hacerlo y lo predicamos a las naciones. Pero el mejor púlpito que usted y yo podemos tener es la calle, para poder predicarle a las almas necesitadas y que esas almas vengan a Cristo, para que ellos alcancen el favor del Señor, amados. Y reitero, usted y yo podamos ser esa puerta de bendición. No pecar de egoístas. No pequemos de egoístas. Que yo estoy bien, ya Dios salvó mi familia. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Pero todavía hay muchísimas personas que necesitan alcanzar la salvación. Hay miles y miles de personas. Miles de personas, y no solamente nosotros como latinos. La misma gente italiana está necesitando, amados, una palabra de parte del Señor. ¿Sabe cuál es lo más controverso de todo esto, o contradictorio? Recuérdese que según la historia, la Europa fue el canal de bendición, amados, para que el evangelio se pudiera propagar a nivel mundial y pudiese llegar a nuestros países en Sudamérica, en Centroamérica y a otras naciones. Lamentablemente, en el transcurrir de los años, los europeos, amado hermano, abandonaron a Cristo. Y sabe lo que Dios está haciendo en la actualidad, es de que Dios está utilizando, nosotros le llamamos en nuestro dialecto salvadoreño, esta caliche le hablo acá, le dio vuelta a la tortilla. Se lo explico. Años anteriores, Europa, el pueblo europeo fue de bendición a nuestras naciones, y a través de ello a nosotros nos llegó la palabra de Cristo. Hoy Europa no quiere saber de Cristo, y sabe que Dios está haciendo. Hoy Dios está trayendo a los latinos para que los latinos le prediquemos a los europeos. Y a través de ello, hermano, Dios refleja su infinito amor y su misericordia hasta para esta misma nación. Una nación que fue pilar, que fue fundamento para el evangelio de Cristo. Hoy esta misma nación no quiere saber nada de Dios. Y hoy Dios está utilizando nuestras vidas para poder compartir y regresar lo que ellos no regresaron en un tiempo atrás, que fue la palabra del Señor. O sea que usted y yo tenemos el deber de predicar todo el tiempo a nuestros jefes, a nuestras amistades de diferentes naciones, de diferentes culturas, poder llevar, hermano, esa palabra de salvación. A que uno me dirán, pastor, es que esto no entienden. ¿Sí entienden? ¿Sí entienden? Y si esperan que muchas veces nosotros podamos hacerlos con ellos. Recuérdese, amado hermano, de poder siempre orar, de poder bendecir esta nación de Italia, así como Dios nos ha bendecido por medio de ellos. Usted y yo también tenemos el deber de bendecir esta nación, de bendecir la Europa, iglesia amada, y de poder llevar, reitero, lo que es este mensaje de salvación. Las puertas abiertas, reitero, conectan a otros. Hechos capítulo 9, versículo 30. Vea lo que dice las escrituras. Bernabé conectó con la iglesia de Cristo y obviamente a Pablo también, para poder crecer. Mientras extiende, dice, tu mano para que se hagan 9:30. Dice la palabra del Señor: cuando supieron esto, los hermanos le llevaron, dice, hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Cuando los hermanos se dan cuenta que Saulo había tenido, hermano, el encuentro con Cristo por medio de Bernabé, dice que lo que habíamos leído anteriormente, comenzaron a dudar si es verdad de que Saulo se había convertido. Cuando Pablo comienza a predicar la palabra del Señor, algunos judíos que estaban allí comenzaron a insultarlo y quisieron también matar a Pablo.
Pero cuando los hermanos, los mismos que habían dudado al inicio, se dan cuenta de lo que le querían hacer a Pablo, dicen de que ellos mismos enviaron a Pablo, hermanos, a otro lugar para que Pablo pudiese continuar a predicar la palabra del Señor. Vea cómo una cosa colega a la otra. Cómo Saulo tiene el encuentro con Cristo, pero Dios utiliza la vida de Bernabé para que Bernabé pudiese llevarlo a los apóstoles y a los judíos y pudiera dar fe que Saulo sí se había convertido, hermano, y que sí estaba predicando el evangelio de Cristo. Y estos hermanos que al inicio no creían de que Pablo se había convertido, estos mismos hermanos ayudan a Pablo para poder sacarlo del lugar donde estaba y que Pablo pudiese continuar a predicar la palabra del Señor. Vea cómo una puerta colega a otra puerta, y gracias a Dios, gracias a la vida de Bernabé y gracias, reitero, a la vida del apóstol Pablo, amado hermano, hoy nosotros podemos tener, hermano, las cartas paulinas, podemos tener estas 13 cartas que el apóstol Pablo escribió, y reitero que hoy a nosotros nos sirven como ejemplo también para poder ser de bendición a otras personas. Hechos capítulo 13, versículo 13. Vea lo que dice Hechos capítulo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron, dice, a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Capítulo 15, versículo del 36 al 41. Dice 15:36. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos, dice, de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Vamos hasta el 41, rápido. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía, dice, por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido, dice, con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, después de que Pablo se había convertido a Cristo, porque estaba este joven Marcos, amados, que en el primer viaje misionero, cuando Pablo lo lleva, dice las escrituras de que él se la había retirado. Entonces dice, hubo un desacuerdo porque Pablo no lo quería llevar, pero Bernabé sí quería que los acompañase. Entonces dice de que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó hasta Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió, dice, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria, por Cilicia, confirmando, dice, a las iglesias. Vea el poder de Dios, hermano, cómo había transformado la vida de Pablo, el hombre perseguidor de la iglesia. Acá se convierte en uno de los predicadores, en uno de los principales fundamentos de la iglesia cristiana, y que no solamente ellos, sino que iba de lugar, de iglesia en iglesia, para poder, dice, confirmar la vida de los mismos cristianos en esos lugares. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Vea lo que dice. Si no, dice, Lucas está conmigo, toma Marcos y tráelo conmigo, porque él es útil, dice, para el ministerio. Colosenses capítulo 4, versículo 10 y 11. Estoy cerrando acá, voy rapidito acá para cerrar. Colosenses capítulo 4, versículo 10 y 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido, dice, mandamientos, si fuere a vosotros, dice, recibirle. Y Jesús, llamados justos, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan, dice, en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Filimón capítulo 1, versículo 23. Vea lo que dice Filimón.
capítulo 1, versículo 23. Si hay Filemón, hermanos, si hay. 1, 23. No hay. 1, 23. Si hay. En mi Biblia estaba. Ahí está. Algunos no saben ni que existía Filemón, hermanos. Filemón dice, perdón, te saluda Epafras, mi compañero, dice de prisiones por Cristo Jesús. Y ni era ese. ¿Qué les quiero dar a entender, amados? Recuérdese de que Bernabé fue uno de los pilastros y una de las puertas de bendición para la vida de Pablo. Pero no solamente para la vida de Pablo, sino también para la vida de ¿quién habíamos dicho? De Marcos. Porque cuando Pablo quiso llevarse en el primer viaje misionero a Marcos, a Juan Marcos, dice la escritura que Juan Marcos era demasiado joven y tuvo miedo. Y como tuvo miedo, dice de que se le regresó a Pablo. Y en el segundo viaje misionero que Pablo quiere hacer, estaba Bernabé. Y Bernabé le dice, llevémonos a Juan Marcos. Y Pablo le dice, no, porque ya esté muy joven y ya se me regresó la primera vez, también se me va a regresar la segunda vez. Se divide Pablo, se divide Bernabé. Pablo en este caso con Sila y Bernabé con Juan Marcos, y van a predicar la palabra del Señor. Ahora, ¿qué le quiero dar a entender, amados? Cómo Dios utilizó la vida y la paciencia de Bernabé para poder ser de bendición, no solamente para Pablo, sino también para Juan Marcos. Alguien que era muy joven y que en sus primeros pasos que él estaba dando, Pablo dice, no, este se me va a regresar de nuevo. Pero Bernabé dice, no, démosle una oportunidad, y si tú no te lo quieres llevar, yo me lo llevo. Y Bernabé fue también, amados, el pilastro y la bendición también para Juan Marcos, este joven que se volvió también un misionero, amado, uno que estuvo predicando también la palabra del Señor a todos los necesitados. ¿Qué le doy a entender, amado? Que también se necesita tener mucha sabiduría y mucha paciencia también con los demás, con la gente nueva. ¿Sí? Es que no me hace caso, es que no me entiende. Es que el que no entiende es usted. Porque si usted es maduro y usted tuvo un encuentro con Cristo, es usted el que tiene que entender y es usted el que tiene que ayudarle para que él pueda seguir adelante. Porque a veces caemos en este error. No, ¿para qué? Hay que ver qué hace, que se vaya al infierno, que se muera. Bernabé dice no. Dice no, no lo hagan. Bernabé dice al contrario. Dice, ténganle paciencia y ayúdenlo, dice, a restaurar su vida. Si como no quiere que lo acompañe Pablo, entonces dice, yo me lo llevo, no hay problema, yo le enseño. Y a través de ello, dice la palabra, que fue de bendición también la vida de Juan Marcos. ¿Por medio de quién? Por medio de Bernabé. En esta mañana, amados, que nos podamos ir con esta reflexión de la palabra del Señor, que podamos hacer la función, póngase de pie por favor, cierro acá, que podamos hacer la función que hizo Bernabé para poder ser esa puerta de bendición hacia los demás. Puertas de bendición, amados, que podamos bendecir esta nación, que podamos bendecir a nuestros hermanos, que podamos bendecir las vidas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, que podamos tener ese amor, que podamos tener esa mentalidad de reino, que podamos ver a Cristo reflejado en la vida de los demás, que no veamos solamente lo nuestro, que no veamos solamente nuestras necesidades, sino también que aprendamos a ver las necesidades de los demás.
las necesidades de los demás. Recuérdese, si hoy usted está bien, gracias a Dios por ello, porque está bien. Pero recuérdese de que también tal vez mi hermano o mi hermana no lo puede estar. Y si Dios a nosotros nos ha llamado también para poder ser de bendición, amado hermano, con aquel que lo necesita. Porque ese es el amor de Dios reflejado en nuestras vidas. Y el amor de Dios, amados, que tendríamos que reflejar hacia los demás. El ver, reitero, no solamente que yo estoy bien, que yo tengo esto, no, sino también a los demás. Recuérdese que la puerta puede dividir los espacios, pero una puerta también puede unir. Y usted y yo hemos sido llamados no para dividir, porque el único, reitero, como se lo dije al inicio, el único que divide, el único que resta es Satanás. Usted y yo hemos sido llamados para ser de bendición a los demás. Hemos sido llamados puertas abiertas para bendecir la vida de las demás personas, no para dividir, sino para unir. Y acá pudiera hablarle, hermano, de muchos otros argumentos, pero recuérdese que hemos sido llamados para unir y no para dividir, no para restar, sino para multiplicar y para sumar a través de nuestro comportamiento, a través, amado, de lo que nosotros reflejamos en nuestras vidas, a través del amor de Dios, a través de las necesidades también de los demás, y que podamos ayudarnos, podamos vivir juntos, como le decía al inicio. Qué lindo, amados, poder estar en la casa del Señor. Mira a su hermano, mire qué belleza, mire lo que Dios hace. Ni ustedes se lo creen. Mire cómo Dios, amados, sigue bendiciendo esta obra. Cómo Dios sigue bendiciendo su obra, cómo Dios sigue bendiciendo su iglesia, cómo Dios sigue añadiendo cada día aquel que tiene que ser salvo. Pero a través de qué? A través obviamente del poder de Dios. Pero usted y yo también estamos sirviendo de puerta de bendición para que otros lleguen, Y después Dios, dice Dios, el que se encarga de poder añadir cada día aquel que tiene que ser salvo. Pero la función nuestra es poder ser ese colegamento, de colegar la palabra del Señor, de poder colegar, de ver el necesitado. Mira, ¿sabes qué? Quizás yo hoy no tengo para poder ayudarte, quizás materialmente, pero sí te quiero presentar a alguien que sí lo puede hacer. Y ese alguien es solamente Jesús, el cual usted y yo tenemos que predicar. Aquel que murió por nosotros, aquel que está a nuestro lado, aquel que está dispuesto para poder ayudarnos, aquel que está dispuesto siempre para poder fortalecernos, para poder suplir nuestras necesidades. En Él que solamente encontramos la salvación y la vida eterna. Váyase con esta meditación esta mañana, amados. Recuérdese, usted y yo somos puertas de bendición para este mundo. Somos puertas de bendición para nuestras familias. Somos puertas de bendición para nuestros jefes. Somos puertas de bendición para este ministerio, para que lo que Dios vaya a seguir haciendo, hermano, siga glorificándose aún mucho más de lo que ya Dios ha hecho hasta este momento. Amén. Incline su rostro, le decimos: Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, por su palabra que ha sido predicada, suplicándole que nos pueda ayudar, por favor, Señor, y que puedas bendecir, Padre, a este pueblo maravilloso, a tu iglesia, Señor, que se dio cita este día, que se dio cita, Señor, no con el pastor, Señor, se dio cita contigo esta mañana, contigo, Señor, por la cual te suplico una vez más que le bendigas. Levante su mano, por favor. Oro al Padre esta mañana, y bajo la bendición del Padre, bajo la bendición del Hijo, del Espíritu
Yo te suplico, Señor, que les ayudes en los momentos de debilidad, en los momentos de prueba, en los momentos de que puedan estar pasando, Señor. Yo te suplico la bendición tuya sobre la vida de cada uno de ellos, Señor, y que podamos ser esas puertas de bendición en la cual tú nos has llamado a bendecirnos los unos con los otros. Y en esta mañana, Señor amado, bendecimos a tu iglesia, bendecimos a todos los que puedan estar en sintonía a través de esta plataforma, hasta donde quiera que esta señal pueda llegar. Bendecimos la familia, bendecimos los hogares, bendecimos cada hombre, cada mujer, bendecimos la vida de cada niño, Señor. Bendecimos, Padre amado, las naciones, bendecimos esta nación de Italia. Bendiga esta nación de Italia, amado. Bendecimos al pueblo italiano, Señor, en esta mañana. Bendecimos la vida de nuestros jefes, Padre. Bendecimos la vida de cada uno de ellos, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, per il popolo italiano. Gracias, Jesús, per il popolo europeo, Signore, per tutte le nazioni, Padre. Gracias. Oh, Señor, bendecimos la vida de cada uno de ellos, Padre, para que seas tú, Señor, ayudándoles y teniendo misericordia siempre, Señor, en la vida de este pueblo, Señor, de esta nación, en la cual suplicamos siempre la bendición tuya en esta mañana, Jesús. Gracias te damos, Jesús.